Amén. Bendito es el nombre del Señor. Gloria al Señor. Esa es la verdad. That is the truth. Solamente hay vida eterna en su palabra. There's only everlasting life in His word. Bendito es el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. ¿Estamos contentos en esta noche? Are we happy this evening? Sean bienvenidos todos a la reunión de los santos. Be all welcome to the gathering of the saints. No porque nosotros somos santos, Not because we are saints, sino porque la sangre de Jesucristo nos hace santos. but the blood of Jesus Christ has sanctified us. ¿Dicen amén a eso? Do you say amen to that? Bendito es el nombre del Blessed Señor. be the name of the Lord. Vamos a leer nuestra escritura We're going to read a scripture, en Proverbios Proverbs capítulo 6, verso 16. 6:16. Para terminar con este estudio de esta escritura. To finish with this study of this scripture, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. these 6 things that the Lord hate, 7 are an abomination unto Him. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. A heart that deceiveth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief, El testigo falso, que habla mentiras. a false witness that speaketh lies, Y el que siembra discordia entre los hermanos. and he that soweth discord among brethren. Oremos. Let us pray. Padre, te damos gracias en esta noche Father, we give you thanks this por evening estar juntos en tu presencia. for be together in your presence. No es necesario que seamos muchos. It's not needed to be many of us. Nosotros siempre somos pocos. We always are few. Pero tú prometiste que donde están 2 o 3, ahí estarías. But your word promises that where there's 2 or 3, you will be there. Y nosotros somos creyentes, Señor, por tu gracia. We are believers by your grace. Te amamos, Señor, en nuestro corazón. We love you, Lord, in our hearts. Padre, y sabemos que el diablo nos persigue todos los días. And we know that the devil is after us every day. Y eso es una cosa buena, And that's a good thing. porque eso que muestra que no nos tiene, Señor. Because that only shows that he doesn't have us. Padre, pero estamos en tus manos But we are in your hands. y venimos a tu presencia, And we Señor, come to your presence. pidiendo más bendiciones. Asking more blessings. Háblanos a nuestro corazón. And speak to our hearts. Abre nuestro sentido espiritual. Open our spiritual senses. Solo tú puedes hacer ese milagro, Only you can do that miracle. como lo hiciste con aquellos que iban hacia Emaús, As you did with those who were walking to Emmaus. cuando les abriste el sentido para que entendieran las escrituras. When you open their senses for them to understand the scripture. Tu palabra es solo para tus hijos. Your word is only for your children. Solo ellos alcanzarán la vida eterna. Only they will reach everlasting life. Haznos, deja que podamos ver la verdad de tu palabra. Let us allow us to see the truth of thy word. Bendiga a cada uno de los que están And presentes bless every single one that is here. y a nuestros hermanos y hermanas que no están aquí. And our brothers and sisters that are not here. Bendígales a cada uno. Bless them to each of them. Sana al enfermo Heal the sick. y bendiga a cada uno en su corazón. And bless every single one in their heart. Bendiga a aquellos que escucharán tu palabra después Bless those who are going to listen to thy word later. y recibe la gloria en esta noche. And receive glory this En evening. el nombre del Señor In the name of Jesucristo. the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Terminamos con estas 7 cosas que Dios aborrece. We're finishing with these 7 things that God hates. Y la última, el que siembra discordia entre los And the hermanos. last one, he that soweth discord among brethren. Eso estuvimos estudiando el culto pasado. We were studying this the last service. Y nos dimos cuenta de que discordia es la misma palabra discrepancia. And we noticed that the word discord is the same word discrepancy. Eso significa no estar de acuerdo. Which means it's not in agreeing. En las palabras del hermano Agreement. Branham, The words of él Brother dijo Branham, he en la said, simiente de in discrepancia, the seed of discrepancy, dijo, yo fui y busqué la palabra discrepancia. and I went down and found the word of discrepancy. Y significa sembrando discordia. And it means it's sowing discord. Entonces él está uniendo esa palabra con esa escritura. So he's putting together that word with the scripture. Dice, siendo contrario, Or being contrary, sembrando una discordia, algo distinto. sowing a discord, something different. Dice, o siendo contrario a lo que ya era.
or being contrary to what's already been. Ahora, sabemos que estudiamos el culto So pasado we studied last service que la discordia o la discrepancia es una semilla. that discord or discrepancy is a seed. Entonces hay un sembrador So there's a sower, que esa semilla tiene una naturaleza and that seed has a nature, y esa naturaleza es que es contraria a la unidad, and that nature is that is contrary to the unity. es contraria al amor y a la paz. Is contrary to love and peace. Ahora, esto es entre nosotros como iglesia, This among us as church, en el cuerpo de in the Jesucristo, body of Jesus Christ, puede haber discrepancia entre nosotros. there can be discrepancy Pero among us. vamos a hablar en una forma más profunda esta But noche. we're going to speak in a deeper way this evening. Pero hablando de la congregación, But speaking about the el congregation, hermano Branham dice en Espíritus Seductores, in enticing spirits, dice entre mucha gente en donde hay emociones y demás, amongst a lot of people we find where is emotions and so forth. encontramos allí que llegan a ser parlanchines, murmuradores y toda clase de cosa impía. So there become tattling and backbiting and all kind of ungodly things. O sea, gente cristiana Christian people que va a la iglesia, that goes to que church, puede mostrar mucho gozo en el culto, that can show a lot of joy in the pero service. los vemos que comienza a romperse el But compañerismo. we notice that they start breaking the Y fellowship. dice, hermano, eso es ácido sulfúrico en la iglesia. Brothers, that sulfuric acid in the church, Es un poder demoníaco. it's demon power. Espíritus de hombres y mujeres que se meten uno entre el otro y tratan de apartarse diciendo, The spirit of men and women who get among one another and try to push off say, esto no es correcto y esto no es correcto y aquello no es correcto. this is not right and this is not right and that's not right. Yo creo que todos nosotros como creyentes hemos visto personas así, I believe that all of us as believers, we had seen people like this, que tienen ese espíritu crítico en ellos. that had that criticizing spirit in them. Y entonces para ellos todo está mal. So for them everything is wrong. Lo que hacen todos los hermanos, Whatever all the brethren lo do, que hacen todos los que sirven en la iglesia, whatever people search in the church is wrong. as well. lo que hace el pastor, What the pastor does ellos is wrong. siempre están en desacuerdo. They con él. always are in discord with that. Pero ellos tratan de mostrarse como que tienen la razón y que ellos están correctos. But they try to show us they're right and they have the reasons. Pero realmente no se dan cuenta But in que es un reality, demonio el que los They está don't uniendo. notice that it's a demon that is anointing. Entonces, Anointing. mire la declaración del hermano Branham. Look at the declaration of Brother Y Branham. si usted persigue eso, 9 de cada 10 veces es la misma persona. If you chase it down 9 times out of 10, it's the very person Él dice que no está correcta la que está produciendo el escándalo. Amén. making the stir. That's not right. Amen. Entonces, siempre es la misma persona. So it's always the same person. Porque no es que todo el pueblo tiene esa opinión, It's not because all the people have the same opinion, sino es un espíritu en esa persona. but it's a spirit in that person. Pero escuche la declaración del hermano Branham. But listen to the declaration of Brother Dios Branham. aborrece discordia entre los hermanos. God hates discord among brethren. Entonces, ¿qué quiere decir So eso? what does that mean? Que tenemos que caminar en un acuerdo. That we have to walk in one accord. Pero cuando hablamos de simiente de discrepancia, But when we speak about the seed of discrepancy, esa semilla de discordia, that seed of discord es que no está de acuerdo con la palabra de Dios. is that it's not agreeing with the word of the Lord. El hermano Branham dice que es estar en contra de lo que ya estaba allí. Brother Branham says that it's being in disagreement with what is already there. Entonces, ¿qué es lo que Dios dejó establecido? What God left established. Dios dejó establecida su palabra. He established His word. Entonces, una persona, un pastor, Let's say a pastor. puede, si alguien no está de acuerdo con él, So if somebody's not in agreeing with él him, puede decir, usted es una simiente de discrepancia. he may say you're a seed of discrepancy. Pero la simiente de discrepancia But the seed of discrepancy, de la que el hermano Branham está of hablando, which Brother Branham is speaking no of, es estar en contra del pastor, is not to be in a disagreement with the pastor, sino en contra de la palabra de Dios. but to be in disagreement with the word of the Lord. Porque hay muchos pastores
pastores que están completamente equivocados. Because there's many pastors that are completely wrong. Y si usted está de acuerdo con ellos, usted está equivocado And también. if you are agreeing with them, you are wrong as well. Pero si usted se queda con la palabra de Dios, But if you stay with the word of the Lord, usted está correcto y el pastor no. you are right and the pastor is not. Pero la verdadera simiente de But discrepancia the true seed of discrepancy es estar en contra de la palabra de Dios. is to be against the word of the Vamos a Lord. regresar hacia arriba para We're ver gonna esa go back escritura. to, this scripture. Yo amo esta escritura. Isaiah. Ajá, Isaías 8:20. Isaiah 20. Escuche cómo está escrito. Listen how it's written. A la ley y al testimonio. To the law and to the testimony. Si no hablaren conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. If they speak no according to this word, it is because there is no light in them. En inglés dice que no hay luz en ellos. In English says that there's no light in Pero them. usted sabe qué pasa cuando no ha amanecido todavía. But you know when the sun hasn't come out yet, Entonces what no es de happens? día. It's not daytime yet. Entonces no hay luz. There's no light therefore. Hay oscuridad. There's darkness. Toda la historia de la Biblia The whole story of the Bible es la guerra entre la luz y la oscuridad. is the war against light and in darkness. Dios es luz God is light. y en él no hay tinieblas. And in him there's no darkness. Así dijo el apóstol Juan. That's how John said. El reino de las tinieblas The kingdom of darkness es el reino de is the Satanás. kingdom of Satan. Entonces, si alguien habla Therefore, if somebody y speaks no habla de acuerdo a lo que está escrito en la palabra and de it doesn't Dios, speak according to the word of the Lord, esa what is persona written, todavía está en el reino de las tinieblas. that person still is in the realm of darkness. Ese es la simiente de discrepancia. That person is the seed of Ahora, discrepancy. mire, escuche en la simiente de discrepancia, párrafo 29. Look at the seed of discrepancy, paragraph 29. Este es un poquito más largo. Comencemos This is aquí. a little bit longer. Dice, en el principio cuando Dios sembró su simiente sobre la tierra y la colocó en los corazones de sus hijos, su familia, In the beginning, when God sowed his seed upon the earth and gave it to the hearts of his children, his family, para guardar esa palabra, to keep that word, esa, dice, era su única defensa, guardar esa palabra. that was their only defense. Keep that word. Mire, yo creo que vamos a estudiar un poco más profundo esto We're going to después, study a little bit deeper this later on. para que nosotros entendamos por qué es importante la palabra. For us to understand why the word is so important. Porque cada persona que dice ser cristiana hoy For every person that says that he's a Christian today, camina a su propia manera, they walk on their own way. vive a su propia They manera live on their own way. y él piensa que está correcto. And that person thinks they're right. Pero Dios nos ha dejado un solo camino para caminar. But God has left one way only to walk. Y esa es su palabra. And that's his Dios word. le dio su palabra a Adán y Eva. God gave his word to Adam and Si Eve. ellos se hubieran quedado allí, If they would have remained there, nada hubiera pasado. nothing would have happened. Pero ya estudiamos But we already cómo el studied diablo los sacó de la how the palabra. devil got them out from the word. Entonces la muerte comenzó. Then death began. Entonces la palabra era la única defensa para los hijos de Dios. The word was the only defense for the children of the Lord. Escuchen eso. Listen to that. Aún en esta misma noche, Even this same la evening, palabra es nuestra única defensa the word is our only contra defense todos los ataques del diablo. against every attack of the devil. Algo que me llena mi corazón Something that fills my heart es que cuando el diablo vino en contra de Jesús, is when the devil came against Jesus. Jesús tenía todo el poder Jesus had all the power para poder defenderse y destruir a Satanás. to be able to defend himself and destroy Satan. Pero Jesús no ocupó ninguno de esos poderes. But Jesus didn't use any of his powers. Él solo ocupó la palabra. He only used the word. Escuche eso. Listen to that. No es porque nos quería dar un ejemplo, It's not because he wanted to give us an example. sino Ajá, porque correctamente. esa es la única protección contra el diablo. It's because that's the only protection against the devil. Una Amen. persona puede ir a la iglesia todos los días de su vida, A person can go to church every day of their life, predicar, to cantar, preach, to sing, orar, pray. pero si se suelta de la palabra, But if they let go of the word, estamos perdidos. we are lost. Si tan solo pudiéramos entender If we eso, could only understand that. Jesús nos demostró cómo se hace. Jesus chose how to do it. El diablo no lo pudo tocar The devil couldn't touch porque él him se quedó con la palabra. because he remained with the Lo word. único que vence al diablo es la palabra. The only thing that defeats the devil is the word. Entonces Amen. dice, allá en el jardín del Edén, entonces entró el enemigo y rompió la barrera. Here come the enemy and he broke the barrier.
al sembrar la simiente de discrepancia sowing the seed of discrepancy, contraria a la palabra de Dios. contrary to the word of God. Escuche eso, hermano. Listen to that, my brother. Cuando comenzó Satanás a sembrar la simiente de When discrepancia, did Satan start sowing the seed of discrepancy? allá en el jardín del Edén. Over there in the Garden of Eden. Y desde ese día, And since that day, el diablo ha seguido sembrando esa simiente the devil had kept on sowing en that seed cada corazón in que every él heart puede. that he can. Pero mire, But look, dice él, si esa fue discrepancia allá en el principio, entonces lo es todavía. if that was discrepancy in the beginning, it's still. Ahora, ¿qué es discrepancia? What is the Estar en discrepancy? contra de la palabra de Dios. Is to be against the word of the Lord. Y si esa fue la discrepancia en el principio, And if that was the discrepancy in the beginning, todavía es la misma discrepancia. it still is the same discrepancy. Entonces no importa quién sea el hombre, So it doesn't matter who the man may be. si se suelta de la palabra If they de let Dios, go of the word of the Lord, está perdido. it's lost. Así simplemente, Simple as está that. perdido. It's lost. Porque no hay salvación en la iglesia, For there's no salvation in the church. solamente en la Amen. palabra de Dios. Only in the word of the Lord. Mis Amen. palabras son espíritu y son vida, dijo Jesús. My words are spirit and are life, Jesus Entonces, said. la iglesia no es espíritu So y vida. the church is the spirit and life. Es la palabra la que tiene el espíritu y la vida. The word is the one that has the spirit and the life. Escuche eso, hermano. Life. Dice, Listen to that. dice cualquier cosa que le añade algo a la palabra de Dios, todavía es la simiente de discrepancia, no importa de dónde viene. Anything that add anything to the word of God, it's still the seed of discrepancy. I don't care where it comes from. La Biblia tiene un candado, un sí, The de Bible has a seguridad. padlock. Ajá. Dice, al principio de la Biblia In the beginning of the Bible, está escrito que no debemos añadir ni quitar nada a la palabra de Dios. it's written that we don't have to add or remove anything from the word of the Lord. Cuando Jesús vino, When Jesus said, when él Jesus dijo que came, no debemos agregar ni quitar a la palabra de he Dios. said not to add nor remove from the word of the Lord. Y al final de la Biblia And at the end of the Bible, lo dice otra vez. he says it once Y again. dice, si And he alguno said, le quita, if somebody takes away, Dios quitará su nombre del libro de la vida. God will take their name from the book of Y si life. alguno le And añade, if somebody adds Dios to le it, añadirá las plagas. God will add the plagues. Entonces Dios está hablando en serio. God is talking the truth. Esta palabra de Dios es perfecta, This word of the Lord is perfect. no necesita la ayuda de nadie. It doesn't need the help of Y anybody. nos podemos agarrar de ella, And we can hold to it. porque esa es la única roca sólida For that's donde the only pararnos. strong rock where to stand. Escuche, entonces dice, si viene de organización, si es de alguna fuente militar o de poderes políticos, cualquier cosa contraria a la palabra de Dios es la simiente de discrepancia. If it's from an organization, if it is from military sources, if it's from political powers, anything that's contrary to the word of God is the seed of discrepancy. Escucha, hermano, Listen, no importa si es el gobierno quien lo dice, it doesn't matter if it's the government who no says it. importa si es la ley del It hombre, doesn't matter if it's the law of the man. lo importante es la ley de Dios. What's important is the law of God. Si es contrario a lo que dice la palabra If de it's Dios, contrary to what the word of the Lord says, todavía es la simiente de it still discrepancia. is the seed of discrepancy. Y es algo terrible. And it's Sigamos. terrible. Let us Dice, keep cuando going. un hombre se para y dice que es predicador del evangelio y dice que los días de los milagros han pasado, esa es la simiente de discrepancia. When a man stands and says he's a gospel preacher and says that the days of miracle is past, that's the seed of discrepancy. Y cuando un hombre se para y dice que es ministro, pastor de una iglesia en alguna parte, y no cree que Jesucristo es el mismo en todo detalle con excepción del cuerpo físico, el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, esa es la simiente de discrepancia. When a man stands and says that he's a minister, a pastor of a church or somewhere, and he does not believe that Jesus Christ is the same in every detail except the physical body, same yesterday, today, and forever, that's the seed of discrepancy. La única diferencia de Jesucristo hoy y de ayer The only difference between Jesus Christ from today and yesterday es el cuerpo que está usando. is the body which he dwells. Porque He's using. allá estaba este cuerpo. For over there was this body. Ahora está ocupando el cuerpo de los creyentes. Now he's using the body of the believers. Pero Jesucristo es el mismo. But Jesus Christ is the Su same. manera de pensar es la His misma. way of thinking is the Su same. palabra no ha cambiado. His word hasn't Su changed. poder no ha His cambiado. power hasn't changed. Todo lo que él hizo allá atrás lo Everything hace hoy. that he did back then, he does it today. Pero la gente dice que
Dios ha cambiado. But people say, God has Y changed. tratan de hacer un Dios moderno. And they try to make a modern kind of Por God. eso usted va a ver iglesias modernas hoy, That's why you will see modern kind of churches tratando today, de mezclar el mundo con el evangelio. trying to mix the word with the Y gospel. dice, no, no es necesario que seamos tan estrictos. And he said, it's not needed for us to be so Oh strict. no, Dios mira el corazón. God sees the heart. Dios Don't no worry. mira lo de God afuera. doesn't see the outside. Dios va cambiando con el tiempo. God is también. changing through time. Dios no ha cambiado. God hasn't Él changed. es el mismo Dios He en is the esta noche. same God this evening. Dice, cuando él dice que los milagros y la edad apostólica han pasado, esa es la simiente de Correcto. discrepancia. When he says that miracles and apostolic age pass, that's the seed of discrepancy. Cuando dicen que no hay tal cosa como sanidad divina, esa es la simiente Correcto, de amén. discrepancia y el mundo está lleno de eso. When they said there's no such a thing as divine healing, that's seed of discrepancy, and the world is full of it. Mire, la simiente de Dios The seed of God y la simiente de and discrepancia the seed of discrepancy, no pueden cambiar. they cannot change. A través del tiempo, Throughout time, cuando una persona es una simiente de discrepancia, when a person is a seed of discrepancy, nunca va a creer la palabra de Dios. they will never believe the Va word a of the creer Lord. una parte They will believe one y va a part rechazar otra. and will reject another. Va a tener suficiente de la palabra, They will have enough of the word así como Judas, as Judas, que hasta predicaba el evangelio. that he will even preach the gospel. Pero él era simiente de But discrepancia. he was a seed of Y discrepancy. aunque estaba That's en la right. mejor iglesia, And even if he was in the best la church, iglesia de Jesús mismo, the church of Jesus Christ himself, ni así se convirtió. no even like that he converted. La That's right. simiente de Dios The seed of God tampoco puede cambiar. can neither change or ¿Sabe por qué? you know why? Porque es una ley de Dios. For it's a law of Génesis God. 1:11. Amen. Cuando Genesis Dios 1:11. dijo allá en el principio, And God said, when God said in the dijo, beginning, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, and God said, let the earth bring forth grass, the earth yielding seed, árbol de fruto que dé fruto según su género, and the fruit tree yielding fruit after his kind, que su simiente esté en él sobre la tierra, y fue así. whose seed is in itself upon the earth, and it was so. Esa es una ley de Dios que nunca That's va a a cambiar. law of God that will never ¿Qué change. quiere decir? What does that mean? Un gato A solo cat puede tener gatos. only can have cats. Ustedes nunca han visto un gato tener un caballo como hijo. You have never seen a cat having a horse as a child. Y una vaca no puede And a cow producir perros. cannot produce dogs. Cada vida se reproduce de acuerdo a su naturaleza. Every life reproduces according to its nature. Entonces, si usted siembra maíz, If you plant corn, no va a salir frijoles. you won't have beans out of that. Entonces, si Right? lo que está sembrado en nuestro So corazón what is planted in our hearts es la simiente de Dios, is the seed of God, no podemos oír lo que dice el hombre. we cannot hear what the man says. Mis ovejas conocen mi voz. My sheep know my voice. Nacimos en pecado. We were born in sin, Igual que todos. as everybody else. Pecadores por naturaleza. Sinners by nature. Pero aquí adentro But inside of hay una here, naturaleza there's a que nature. cuando oye la When palabra they hear the word of the Lord, dice, yo creo they eso. say, I believe that. Pero ahí está el otro, But the other one is there, sentado en la iglesia, sitting in the church, escuchando la palabra. listening to the word. Y aquí adentro dice, yo And no inside, creo eso. they say, I don't believe that. Yo no lo veo de esa I manera. don't see it that way. Yo pienso que es diferente. I think it's different. En su corazón está peleando en contra de la In their palabra. heart, they're fighting against the word. Él trata de parecer que es un cristiano He tries to appear as a Christian, para estar en compañerismo con la maybe iglesia. in fellowship with the church. Pero aquí adentro él no But puede right creer here la palabra, inside, he cannot have the word. porque solo puede producir de acuerdo a For su he propia can only naturaleza. produce according to their own nature. Ahora mira este Now escrito. look at the scripture. Vamos a leerlo. Perdone mi hermano, que es muy larga esa escritura. It's fine. Dice Mateo 13:24. Matthew 13:24. Que es donde la cosa se pone tremenda. This is where the thing gets started. Esta no soy yo, esto es Jesús mismo. This is not me, this is Jesus himself. Otra parábola les propuso diciendo: Another parable put he forth unto them, el saying, reino de los cielos es semejante al hombre Amen. que siembra buena simiente en su campo. The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. Y llegando los siervos del padre de la familia le dijeron, Señor, no sembraste buena simiente en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? So the servants of the householder come and said unto them, Sir, did not thou sow good seed in thy field? From whence then had it tares? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. He said unto them, An enemy had done this. Y los siervos le dijeron, The servants said unto ¿quieres him, pues que vayamos y la cojamos? Wilt thou then that we go and gather them up? Él dijo, no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. But he said, Nay, let's while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, la cosecha. Let both grow together until the harvest. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas Amen. recoger el trigo en mi alfolí. Amen. And in the time of the harvest, I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. Mire, aquí están las dos simientes, Both of the seeds are here. las dos semillas diferentes, The two different seeds en el mismo campo. in the same field, Y ese campo es la iglesia. and that field is the church. Toda la gente que se llama a sí mismo cristianos. All the people that call themselves Christians, La iglesia no es este grupo. the church is not this group. La iglesia está en todo el mundo. The church is throughout the world. Entonces, ese campo tiene dos semillas diferentes. That field sembradas. has two different seeds planted, Y hay dos sembradores and diferentes. there's two different sowers. Y luego, vea usted que hay una cosecha. And you see that there's a harvest. Ahora ya vimos que la simiente de discrepancia es una semilla, Now we saw that the discrepancy, the seed of discrepancy is a seed. es una naturaleza. It's a nature. Pero ahora vamos a ver que es una cosecha. But now we're going to see it as a harvest also. Va a haber una cosecha. There will be a harvest. Si comenzó siendo semilla de discrepancia, If it started being a seed of discrepancy, va a dar fruto al final. it will give fruits all the way to the end. Fruto de discrepancia. Fruit of discrepancy. Pero si comenzó siendo la semilla de Dios, But if it started being the seed of God, al final va a dar fruto también. at the end will also give Y fruit. va a ser el fruto de Dios. And it will be the fruit of God. Ahora, yo no sé, cada persona pudiera pensar qué significa esta parábola. Every person has the right to think what they mean. Y los discípulos no la entendieron. And the disciples didn't Y cuando understand. estaban solos le preguntaron. And when they were alone, they asked him, Gracias a Dios por los discípulos. thank God for the disciples. Porque aquí el Señor interpretó la parábola. For the Lord interpreted the parable. Y tiene tanto aquí. And Miren, he has so much in al it. final del capítulo, At the end of the chapter. Mateo 13:36. Matthew 13:36. Entonces, despedida la gente, Jesús se vino a la casa y llegándose a él sus discípulos le dijeron, decláranos la parábola de la cizaña del campo. Then Jesus sent the multitude away and went into the house, and his disciples came unto him, saying, Declare unto us the parable of the tares of the field. Aquí comienza, mire. It starts here. Look, Y respondiendo él les dijo, he answered and said unto them, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. He that sowed the good seed is the Correct. Son of Man. Incorrect. El campo es el mundo. The field is the world. La buena simiente son los hijos del reino. The good seed are the children of the kingdom. Y la cizaña son los hijos del malo. But the tares are the children of the wicked one. Está terrible, hermano. This is terrible, amen. La simiente de Dios The seed of God son los hijos de Dios. are the children of God. Hijos e hijas. Sons and daughters. Y la simiente de que sembró el diablo, And the seed that the devil ya planted, vamos a verlo, we're going to see it soon. son los hijos del malo. They're the son of the wicked one. Esto es terrible. This is terrible, Pero that's right. también él tiene hijos. But he also has children, amen. No quisiéramos que fuera así. We don't want it to be that Porque way. yo quisiera que todos fueran hijos de Dios. Because I would want everybody to be Pero children no of es God. cierto. But it's not true. También hay hijos del diablo. There's also children of the wicked Mire el one. verso 39. Look at verse 39. Y el enemigo que la sembró es el diablo.
And the enemy that sowed them is the devil. Y Dios odia al sembrador de discordia. ¿Sí? And God hates the sower of discord. Y la siega, o sea, la cosecha, es el fin del mundo. Oiga, And the harvest is the end of the world. Listen. escuche esto, hermano. Listen to this, my brother. Esta parábola es una profecía. This parable is a prophecy. No estaba sucediendo en los días de Jesús, It wasn't happening the day of Jesus. sino que Jesús estaba diciendo que esto era hoy, But Jesus was saying that this is en today, el tiempo del in fin, the end time, a punto de la venida del Señor. about the coming of the Lord. Aquí al final Here at the end es donde viene la cosecha. is where the harvest Y comes. Dios se va a llevar a sus And hijos. what will take his children? ¿Y qué le va a pasar a los otros hijos? What will happen to the other children? Veamos qué dice. Let us see what he says. Escuche. Y Listen. los segadores son los ángeles. Eh, Ajá. and the reapers are the angels. Usted sabe que el Señor tiene trabajadores, You ¿verdad? know the Lord has workers Trabajando en su campo. working in his field. Y el hermano Branham dice And Brother Branham que said Dios no confía en el hombre para hacer la separación. that God doesn't trust men to do the separation. Porque ellos llegaron y le dijeron, Because they went there and they say, esos fueron los ministros. those were the ministers. Señor, ¿por qué hay mala simiente en tu campo? Why is there bad seed in your field? ¿Quiere que le demos Do you want us to cut it? That's muerte right. a todo esto? Do you want us to kill all of Y this? el Señor les dijo, And Jesus said, no, "No." ustedes no lo toquen. Don't touch it. Porque Exacto. ustedes no saben la diferencia. Because you don't know the difference. That's right. Amen. Praise be Y God. cuando pensando que es una cizaña van a cortar un trigo. That's right. Wow. And thinking that it's a third, you will cut a wheat. Mire, algunas veces los cristianos comienzan mal. Sometimes the Christians start bad. Son hijos de Dios, They are children of God. pero son desobedientes. But they're disobedient. Y comienzan y no quieren And they a start, obedecer la palabra and they del don't want Señor. to obey the word of the Lord. Pero son hijos de Dios. But they're children of Y God. si uno comienza a juzgar And if one starts judging y dice, them, no, And they say, este es un hijo del diablo. no, this is a son of the devil. Es lo que nosotros pensamos siempre. It's what we always think. Cuando vemos a alguien que falla y When we comete see somebody errores, making a mistake or no, making an error, ese no es cristiano. that's not even a Ese Christian. no es hijo de Dios. That's not a children of Esa God. mujer no es hija de Dios. That woman is not a daughter of God. Pero Dios no confía en nuestro juicio. But God doesn't trust our No judgment. sabemos la Glory be to diferencia. God. We don't know the difference. Entonces dijo, déjenlo que crezcan He said, juntos. let them grow together. Pero Amen. viene el fin del tiempo. But the end of time comes. Y el Señor va a enviar a sus segadores. And the Lord will send his reapers. Amen. Han habido ángeles a través de las 7 edades de la And iglesia. there have been angels throughout the 7 church Y ages. solo Amen. ellos pueden hacer la Praise separación. God. And only them can do the separation. Ajá. Amen. Entonces dice, los segadores son los ángeles. So the reapers are the angels. De manera que como es cogida la cizaña y quemada en el fuego, Amen. así será en el fin de este siglo. As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this world. Esa es la gran tribulación. That's the great El tribulation. día de fuego The ardiente day- como un horno. Of burning fire as a furnace. Ajá, fire As a oven. furnace. Ajá, Fire furnace. ajá. Es algo terrible. It's something terrible. Eso viene al final. That comes at the end. Y allí llegarán todos los que son la simiente de discrepancia. And all of those who are the seed of discrepancy will get there. 41. Ajá. 41. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles. The Son of Man shall send for his Y angels. cogerán de su reino todos los Amen. escándalos y los que hacen iniquidad. That's right. And they shall gather up of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity. O sea, los que conocen la palabra y no la quieren obedecer. Those who know the word and don't want to obey it. Ujú. Y los echarán en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. And shall cast them into a furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. ¿Y qué le va a pasar al trigo de Dios? And what will happen to the wheat of God? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre, el que tiene oídos para oír. Amen. Oiga. Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who had ears to hear, let him hear. 2 sembradores, 2 sowers, 2 semillas. 2 seeds.
La cosecha es ahora. The harvest is now. Estamos a punto de llegar We ahí. are about to be there. Los ángeles son los segadores. The angels are the reapers. La cizaña va al fuego. The thirst goes to the fire. El trigo va a la gloria. The wheat goes to glory. Y Amen. el que tiene oído para oír, oiga. And who had ears to hear, let him hear. ¿Sabe por qué dijo eso? You know why he said that? Porque no todos tienen oído para oír. That's right. Because not everybody has the La ear to simiente hear. de discrepancia oye y no oye. The seed of discrepancy hears but don't listen. Mire cómo lo dijo el apóstol Look Pablo. how the Apostle Paul said it. Hebreos 6, 7. Hebrews 6:7. Esto es algo tremendo, hermano. This is something tremendous. Vamos a entrar profundo en estas We're cosas going to get después. deeper in these things later Porque on. la tierra que embebe el agua que muchas veces vino sobre ella, For the earth which drinketh in the rain that cometh up upon it, ajá, mire, y produce hierba provechosa, aquellos de las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. and bringeth forth earth meat for them by whom is dressed, receiveth blessing from God. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana a maldición, cuyo fin será el ser abrazada. But that which beareth thorns and briars is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. Ahí está la cosecha. The harvest is there. El Señor viene buscando el fruto. The Lord is seeking the fruit. El campo es el mismo, The field is the same. pero ahora puso otro elemento, But now he places another element. la lluvia. The rain. La lluvia es la misma. The rain is the same. La misma lluvia hace crecer al trigo y hace crecer la cizaña. The same rain makes the thirst grow and the wheat to grow. Escuche eso, hermano. Listen to that. La lluvia es el Espíritu Santo And the rain is the Holy Ghost que viene y riega la tierra. that comes and sprinkle the earth. Ajá, Sprinkle. or water the. Water down the earth. Ajá, entonces hace crecer las plantas. So it makes the plants to grow. Cristo es el sol. Christ is the sun. Entonces hace crecer las plantas. So he makes the plants to grow. Pero no, cuando llueve, But when it rains, el trigo crece. the wheat grows. Pero no solo el trigo crece. But not only the wheat, También crecen las cizañas. also the thirst. Por la misma lluvia. For the same rain. Eso es la cosa más asombrosa. That's the most amazing thing. That's Que el right. mismo Espíritu Santo That the same Holy Ghost produce hijos de Dios produce children of God y produce hijos del diablo. and produce children of the devil. Dependiendo de la semilla que los dos tengan sembrada. Amen. Depending on the seed that they have planted. Y luego cuando la cosecha viene, And then when the harvest cometh, si la semilla produjo buen fruto, if the seed produce for good fruit, recibe la bendición de Dios. it will receive the blessing of God. Y si lo que produjo fue espinas, If it will produce was thorns, la simiente de the discrepancia, seed of discrepancy, entonces Dios la echa al fuego. God cast it down to the fire. Es algo terrible, It's something terrible. pero esa es una profecía de este tiempo. But that's a prophecy of this time. Porque eso es lo que va a suceder For ahora. that will happen now. La cosecha, The harvest. las simientes han crecido todo este The tiempo. seed had grown all this time. Ahora, mire, Now, look. escuche lo que dice el hermano Branham. Listen to what Brother Branham said. Esto es la simiente de discrepancia, párrafo 52. The seed of discrepancy, paragraph 52. Vean, cada edad ha producido una cosecha. Look, each age produced such a crop. Cada edad lo ha hecho y la nuestra no es excusada. Every age has did it, and ours is no excuse. Tenemos lo mismo y es una edad con mayor cosecha que todas las demás juntas porque este es el fin de la historia del mundo. We had the same thing and a greater age of it than all the other ages put together. For this is the ending of the world history. Cada edad tuvo una cosecha. Every age has a Dios crop. se llevó sus hijos God took his y envió el children, juicio sobre los and he otros. sent judgment upon the other ones. Pero ahora viene la gran cosecha. But now the great harvest Es comes. la última. Is the last one. Mire, cuando la simiente va a sacar su cabeza. Mire, When the seed is going to pull up their usted head. sabe cuando una semilla cae, You know when a seed falls down, el proceso termina cuando la semilla vuelve a aparecer arriba.
The ¿sí? process ends when the seed appears once again on top. De la semilla sale una plantita From the seed comes forth a y plant, salen hojas and leaves come y forth, todo, y hasta que llega otra vez a producir la and semilla otra until vez. reaches the point of producing a seed once again. Entonces el grano de trigo So the grain of wheat que Dios envió a la tierra es Jesucristo. that God sent to earth is Jesus Christ. Y Amen. Él trajo esa siembra en el día de Pentecostés. And he brought that The planting. The sowing. the sowing in the day of Pentecost. Entonces, esa verdadera iglesia nació allí. So that true church was born there. Y hasta este día, And until this la day, simiente de Dios está aquí. the seed of God is Y here. Dios va a tener una iglesia And God will que have a será church cosechada al final. That will be harvest at the end. Pero, ¿cuál es la iglesia verdadera? But which one is the true church? La que se queda solo con la palabra de Dios. That which remained only with the word of the Lord. Pero la otra, But the other one que no puede quedarse con la palabra that de cannot Dios, hold to the word of the Lord es lo que ahora va a recibir la marca de la bestia. is what is going to receive now the mark of the beast. Y viene la cabeza And the head de comes todo el cuerpo, of all the body, el anticristo. the Antichrist. El que es tan contrario a la palabra He is so contrary to the word que aún va a hacerse pasar por Dios. that he will make himself as Y God. quiere que el mundo lo adore. And they want the Y word el to worship mundo lo him. va a hacer. And the word is going to do it. Ese es el tiempo en el que estamos llegando ahora. That's the time which we are reaching Dice, now. esta es la más grande discrepancia que ha habido sobre la tierra, la que está en la tierra hoy. This is the great discrepancy that's ever been upon the earth. It's on the face of the earth today. En las otras edades, dice, los apartó del Dios vivo y verdadero hacia Correcto. ídolos. Discrepancy in other ages pulled them away from the true and living God to idols. Jesús dijo en Mateo 24:24 Today, Jesus said in Matthew 24:24, que hoy en día serían tan semejantes los espíritus que engañarían a los mismos escogidos si fuera posible. that it will be so close, it Esto will está deceive the very elect if it was possible. Hablar de discrepancia. Talk about discrepancy. O es tan astuto. It's so cunning. Satanás está entre el pueblo y él es tan teólogo, tan doctor de divinidad que puede enseñar la palabra casi perfectamente. It's among the people, and Satan is such a Satan is among the people, and just such a theologian, Ajá. such a doctor of divinity can teach the word almost perfectly. Así dijo Jesús, Jesus said so. pero vigílenlo. But just watch. Aparecerá en alguna parte y dirá, bueno, eso no fue para eso. There'll be somewhere say, well, no, that wasn't for Así this. es como se reconoce el diablo. That's how you recognize the devil. Él puede estar predicando toda la palabra, He can be preaching the whole word, pero va a llegar un momento but he will reach a en point que va a decir, no, pero esa parte no es para hoy. that he will say, oh, Esa but that part parte is not for no today. significa eso. That part doesn't mean this. En algún momento lo In va a mostrar. one point he's going to show it. Porque el diablo puede imitar todo, For the devil can imitate everything, pero no puede imitar la palabra completa. but he cannot imitate the whole word. Allí está el diablo. Amen. That's the thing. Allí está el diablo. There's the devil. Él dijo que sería tan parecido. He will say that he will look Y so vamos much a entrar alike. profundamente en And we're eso. going to enter deeply in that. Cuando la cosecha viene, When the harvest cometh, la planta de trigo y la planta de cizaña the plant of wheat and the plant of tare, son tan parecidos they are so alike que cualquiera puede confundirse. that anybody can get confused. That's right. Así, léalo, Mateo 24:24. Matthew 24:24, let us read it. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales y prodigios For there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, de tal manera que engañarán, si es posible, a los escogidos. in so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. Tan cerca, tan parecidos, So close, so alike, que pueden hacer milagros y hacer señales. that they can do miracles and Sobrenaturales. signs, supernatural signs. Pero miren lo que dijo Jesús. But look what Jesus said. No dijo que predicarán la palabra. No. He didn't say that they will preach the word. No, ellos tienen señales y milagros. They have signs and wonders, Pero no pueden quedarse con la palabra. but they cannot stick to the word. That's Ahí está right. la diferencia. That's the difference. Es algo asombroso, hermano. Quiero ver. It's something amazing.
Vamos a avanzar un poquito. Quiero ver, ¿qué hora es? ¿Cuánto We're going tenemos? to move forward a little bit. Ok, mire, Look, aquí hay una escritura muy asombrosa. there's a very amazing scripture Mateo there. 5:45. Matthew 5:45. Jesús está hablando de que Dios es bueno con todas las personas. Jesus is saying that God is good with everybody. Pero él dijo estas But palabras. he said these words. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace su sol salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos. That ye may be children of your Father which in heaven, for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. ¿Recuerda lo que dijo Pablo? You remember what Paul said? Toda la tierra recibe la misma lluvia, All the earth receive the same rain. la cizaña y el trigo The wheat and the dirt. reciben la misma They lluvia. receive the same rain. Y aquí el Señor Jesús está diciendo And here the Lord Jesus is que saying la misma lluvia cae sobre justos e injustos. that the same rain falls upon just and the wicked. Aquí es donde está esta cosa tan asombrosa. This is where the amazing thing is at. Jesús está diciendo Jesus is saying que los falsos cristos vendrían en el tiempo del fin. that false Christ will come in the end time. Amen. Ahora, no Wow. dice falsos Jesús. He doesn't say false Jesus. Allí no dice falso He doesn't Jesús. say false Jesus. Dice falsos Cristos. He says false Christ. La palabra Cristo significa ungido. The word Christ means anointed Entonces one. son falsos ungidos. They're false anointed. Ungidos con el Espíritu Santo. Anointed with the Holy Ghost. Mire, la Biblia dice The Bible que says cada ser humano tiene un don. that every human being has a gift. Él subió a lo alto He went all the way to the y top. le dio a todos los hombres dones, And he gave all men gifts, aún a los incrédulos. even to the unbelievers. Ahora, los No. dones son los mismos. Gifts are the same. Si usted mira, por ejemplo, a uno de estos políticos, If you see one of these ellos politicians, son grandes evangelistas, they are great evangelists, pero no predican la palabra, but they don't preach the word. predican política. They preach Pero el, don, politics. pero el don es el mismo. But the gift is the same. Entonces, cada uno de los dones So every single one of the está en el gifts reino de Dios is in the kingdom of God y está fuera del reino and de is Dios. outside the kingdom of God. Pero, ¿qué necesita un don para trabajar? What does a gift needs to work? Solo necesita un poder It detrás. only needs a power behind it. Es como este micrófono. It's like this microphone. Él no puede decir nada He cannot say nothing. si no hay una persona que habla a través If de él. there's no a person speaking to Así it, son los dones de Dios. the same thing with the gift of God. Pero el mismo don puede hablar Dios o puede hablar Satanás. But the same gift can speak God or can speak Satan. Pero mire, But look, esto está todavía más difícil. this is even harder. Porque dice que el Pues, mismo Espíritu Santo, That the same Holy Ghost, la misma lluvia que Dios envía the same rain that God will send para hacer crecer al trigo, to make grow the wheat, también hace crecer a los injustos. will make to grow the unrighteous. Y la misma bendición And the cae same blessing sobre los que no creen toda la palabra falls upon those who doesn't believe the whole word, y se convierten en ungidos falsos. and they become false anointed ones. Son ungidos con el verdadero Espíritu Santo. They are anointed with the true Holy Ghost. Pero cuando hablan, no But hablan de when acuerdo a la palabra. They de speak, Dios. they speak according to the word of the Lord. El hermano Branham tuvo una experiencia terrible. Brother Brian had a horrible experience Cuando él era un hombre muy joven, when he was a really young man. él hizo un viaje para pescar. He make a trip for fishing. Entonces, cuando él iba de regreso hacia su casa, So when he was going back to his house, él comenzó a ver carros con unos rótulos sobre ellos he started seeing cars with some stickers on them que decía solo Jesús, that say only Jesus, only, Jesus only, Jesus solo only, Jesús. Jesus Y él only. dijo, ¿qué es eso? And he said, what is Y that? comenzó a seguir uno de esos So carros. he started chasing one of those Y había un vehicles. gran edificio y mucha gente And reuniéndose. there was a great building and many people Era un gathering. avivamiento que estaba sucediendo. It was a revival that was happening. Eran pentecostales. There were Pentecostals. El hermano Branham era un bautista. Brother Brian was a Baptist. Y él no sabía nada de And he pentecostal. didn't know nothing about Pentecost. En una ocasión un hermano le dijo, In one occasion, one brother said, ¿tú has escuchado de los pentecostales? "Had you heard of the Pentecostals?" Y él dijo, no, And ¿qué he es said, "No, eso? what is that?"
Dijo, bueno, son gente que brinca y salta These people that jump and scream, y habla lenguajes and they desconocidos en el speak no culto tongue in the service, y and hacen so mucho forth. desorden. And they made a lot of disorder. El hermano Branham dijo, bueno, Brother Branham que said, suena gracioso. It sounds funny. Dijo, no, nunca he visto algo como eso. I haven't seen nothing like that. Entonces cuando él vio a esta gente When he saw these y people, los vio cómo adoraban al Señor and con he tanta saw how libertad they worship the Lord with so much y freedom, cómo brincaban and how dando they gloria a jump, Dios. giving glory to God. Dijo, así que estos deben ser los pentecostales. So he said, these are the Pentecostal. Y dijo, él creía que estaban equivocados, He believed that they were wrong, pero algo le decía, but something will tell esto him, está muy bueno, ¿sí? this is good. Entonces dijo, parqueó su carro y fue al culto. He parked his car and he went to the service. Y entre más tiempo pasaba allí, And the more time he spent it there, más le agradaba. he liked it more. Dijo, él nunca había visto He a had Dios never- moverse entre la gente. He had never seen God moving among the Esa people. gente no tiene vergüenza That people- de su religión. He's not ashamed of the religion. Esa gente sabe adorar al Señor. That people knows how to worship the Dijo, Lord. era maravilloso. It was marvelous. Dijo, a veces entre la gente Sometimes among the se people, levantaban hombres hablando en lenguas men speaking in tongues will y raise otros up. se levantaban y interpretaban And some lo other will stand que up había sido and dicho. interpret what was being said. Y él dijo, yo estoy en el cielo. And he said, I'm in heaven. Esto es algo maravilloso. This is something Y amazing. dijo, y estuvo allí mucho tiempo. And he was there a lot of time. Y dijo, él estaba muy contento de lo que miraba. He was really happy with what he was seeing. Dijo, pero habían dos hombres But there were two men que parecían ser los principales that allí en la looked iglesia. like being the main guys in church. Dijo, uno se levantaba One y would stand up hablaba en lenguas, and will speak in tongues profetizaba, to prophesy. y el otro se levantaba, And the other one will stood up, interpretaba lo que el otro había dicho, interpret what the other one has y said. eran mensajes verdaderos. And it was true message. Dijo, Message. en una ocasión, In one occasion, dijo, uno habló en lenguas, one spoke in tongues. el otro interpretó. The other one Y interpreted. dijo, aquí hay una persona cuyo said, nombre es así. There's a person here which Dijo- name has this Dijo, so. el Señor dice, venga Cristo hoy que es su último And the oportunidad. Lord said, and he said, the Lord said, come to Y Christ dijo, today. is allá your last iba chance. aquella persona. And that person went Y there. eran muchas personas. And there were many Y people. dijo, esto es maravilloso. And he said, this is Yo marvelous. tengo que hablar con estos I had to hombres. speak with this man. Dijo a la salida, When they got out, dijo, él trató de buscarlos. he starts looking for them. Dijo, por supuesto, el hermano Branham me había nacido con un don. Of course, Brother Branham had born with a gift. Y siendo un profeta desde que él nació, And being a prophet, he was born. dijo, cuando él comenzaba a platicar con una persona, When he will start speaking with a person, dijo, eso hacía contacto con el espíritu de esa persona. that will make contact with the spirit of the person. Entonces se abría una visión So a vision will y él open. podía ver cosas sobre esa persona. And he could see people, visions about that people. Él no podía gobernar su don He couldn't govern over his gift. porque era la gracia de Dios For it was the dándoselo. grace of God given to him. Pero él esperaba que funcionara But he en was ese hoping momento. that it would work at that moment. Dijo, comenzó a platicar con él, He con started uno de speaking ellos. with one of them, Y el hombre le dijo, hermano, and the man said, tú eres un ministro, sí. and you are a minister. Él Yes, dijo, sí, yo soy Yes, un I am. predicador bautista. and a Baptist preacher. Le dijo, ¿tú tienes el Espíritu Santo? Do you have the Holy Ghost? Él le dijo, no, yo no lo he recibido como ustedes lo tienen. I haven't received it the way you have it. ¿Has hablado en lenguas? Had you spoken tongues? Le dijo, no, He nunca lo he said, hecho. no, I have never done it. Entonces tú no lo tienes. So they said, you don't have it. Pero dijo, entonces el don comenzó a activarse. So the gift started working. Y comenzó a ver la vida de aquel And he hombre. started seeing the life of that Y man. el hombre comenzó a sentir que en la atmósfera había algo. And the man started feeling that in the atmosphere there Dijo, was something. los ojos de aquel hombre se comenzaron a llenar de lágrimas The eyes of that man started filling with tears. y no sabía por qué. And he didn't know why. Dijo, y el hermano Branham vio y era un santo de Dios. And Brother Branham saw that he was a holy man of Un God. hombre que amaba al Señor. A man that will truly love God. Y el profeta dijo, gloria a Dios. And the prophet said, esta glory es be la to God. cosa correcta. This is the right thing. Yo quiero lo que este hombre I tiene. want what this man has. Dijo, pero tengo que buscar al otro. Let me look for the other one. Dijo, lo encontró.
he found him. Comenzaron a platicar. They started speaking. Y comenzó el don a trabajar otra vez. And the gift started working once again. Y ese don de aquel hombre era tan poderoso, And the gift of that man was so powerful. igual que el otro cristiano. As the other Christian one. Pero cuando el hermano Branham vio la vida de aquel hombre, But when Branham saw the life of that era man, un hombre que tenía dos hogares diferentes, he was a man that have two different viviendo con households. dos mujeres diferentes, Living with two different women. y tenía hijos con las dos. And he had children with both of Y them. dijo, era un hombre que tenía una vida muy mala. And he said that he was a man that had a Y ahí horrible life. estaba, And he was there. hablando en lenguas y Speaking in tongues and profetizando, prophesying. interpretando los Interpreting mensajes, the messages. lleno del Espíritu Santo. Full of the Holy Ghost. Y el hermano Branham se sintió tan asustado. And Branham got so scared. Y dijo, no, yo no quiero lo que este And tiene. he said, I don't want what this has. Y dijo, se fue completamente confundido. Completely confused. Dijo, ¿cómo puede ser que aquel es un cristiano y este es un demonio? How can it be that that one is a Christian and Y this lo one is a mismo demon? está trabajando en los dos. And the same thing is working in No, both. dijo, yo me voy de aquí. He said, no, I'm living here. Él se fue He left. y pasó mucho tiempo confundido. And he spent a lot of time confused. Hasta que un día, dice, él fue a orar a su lugar donde él oraba en la montaña. He said that one day he will go to pray to a place he will go to play in the mountain. Pray in the Pidiéndole al mountain. Señor Asking to the Lord. que le ayudara a entender. He will help him to understand. Entonces dijo, él tomó su Biblia, He took his Bible. dijo, bueno, vamos a leer un poco. Let us read a little bit. Entonces el viento vino The wind came y le abrió esa escritura. and opened that scripture. Y allí es donde, mira, vamos, creo que por acá la tengo, ¿no? Creo que ya la leímos. Esto es Hebreos, ¿verdad? Hebreos 6. Porque la tierra, Hebreos 6, 7, sí, esa es ahí. Porque la tierra que embebe el agua, que muchas veces vino sobre ella. For the earth which drinketh in the rain that cometh upon it. Él dijo, bueno, no He sé said, qué quiere decir esta I escritura. don't know what this scripture means. Dijo, volvió a cerrar la Biblia He closed the Bible once y again. continuó orándole al And he Señor. kept on praying to the Lord. Y dijo, y el viento volvió a venir. And the wind came Y once le again. abrió la Biblia exactamente en el And mismo opened the lugar. Bible in the same place. Y dijo, es raro, ¿por qué tengo que leer eso de nuevo? Why do I have to read that once again? Dijo, la leyó y la He cerró de read nuevo. it and he closed it down again. Y el viento volvió a venir And the y wind came volvió a once abrir la again Biblia and exactamente opened en el mismo the Bible lugar. exactly in the same place. Y dijo, esto es algo raro. And he said, this is weird. Y This is dijo, odd. Señor, ¿qué quieres que lea allí? Que yo Lord, no what do you want me entiendo. to read there that I understand? Entonces en ese momento So in that comenzó moment, una visión. A vision, Y parece que es la Open up. continuación de la parábola que Jesús dijo. and it looks like the continuation of the parable Dijo, that él you said. comenzó, dijo, a ver el mundo. He saw the world, Y todo el planeta estaba había sido arado. and ¿sí? all the planet was being plowed. Y la tierra estaba preparada. Plowed. And the earth was ready. Y allá venía, dijo, un sembrador. And a sword, it was coming, Dijo, arrojando semillas throwing seed por todo el mundo. throughout the world, Dijo, vestido de blanco. dressed in white. Era el Señor Jesús. It was the Lord Jesus Dijo, Christ, sembrando buena semilla por todo el sowing mundo. good seed throughout the world. Dijo, caminó y hasta que se perdió al otro lado de la tierra. He walked until he got lost on the other side of the earth. Cuando él se había ido, When he left, allá venía otro sembrador, another sower came, vestido de negro, dressed as black, mirando hacia todos lados, looking everywhere, porque estaba haciendo algo mal. for he was doing Y something dijo, wrong. y iba sacando semillas de cizaña And he was getting seed of tares y sembrándolas por todas partes. and planting it everywhere. Dijo, las plantas nacieron Both of the plants were y comenzaron born, a crecer. and they start growing. El trigo y la Strong. cizaña juntos en el The mismo campo. tares and the wheat together in the same Y él field. podía ver las pequeñas plantas, dijo, con sed. And he could see the little plants with tares. Y él se acercó And he got close. y pudo escuchar al trigo orando. And he could hear the wheat praying. Señor, envía lluvia. Lord, send your rain. Señor, envíanos lluvia. Lord, send your rain. Necesitamos, Señor, la lluvia. We need the rain, oh Lord. Y dijo, y se acercó a la cizaña. And he got close to the Y la tares. cizaña también estaba inclinada. And the tares was also bowing down. Dijo, necesitamos lluvia, Señor. We need rain, oh Lord. Envía la lluvia. Send the rain. Entonces el cielo se cubrió de nubes. So the sky turned with clouds. Y comenzó a llover And it started por to toda rain la tierra. throughout the earth. Y dijo, en ese momento In el that pequeño moment, trigo the little wheat levantó sus brazos raised his hands y up comenzó a gritar, and gloria he a started Dios. shouting, gloria a glory be to Dios". God, glory be to God. Dijo, y al mismo tiempo And at the same el time, trigo se levantó the y comenzó a adorar al Señor.
The thirst. La cizaña, perdón. The sí. thirst raised up and started Y worshiping the Lord. comenzaron a adorar al Señor también. And they started worshiping the Lord also. Gloria a Dios, gloria Glory a be Dios. to God, glory be to God. Es algo terrible, hermano. It's something terrible, my brother. Entonces, cuando la visión terminó, When the vision ended, dijo, ahí estaba said, esa escritura abierta otra vez. that delante scripture de was él. open once again before him. Es la misma tierra, It's the same land. es la misma lluvia. It's the same rain. La diferencia es la semilla que The está sembrada. difference is the seed which is La planted. semilla verdadera The true seed solo cree la palabra de Dios. only believe the word of the No Lord. importa lo que nadie más It diga, doesn't matter what anybody else says. solo cree la palabra de Dios. Only the word of the Lord. Pero la otra semilla But the other seed, no puede creer toda palabra he de cannot Dios. believe all the Cree word una of the Lord. parte, He believe one part. Cree otra parte. Believe another part. Y ahora nos damos cuenta And now we que el realize mundo está lleno de iglesias that the world is filled with de churches todos los tipos, of all types, con toda clase de doctrina. of all kind of doctrines. Unos toman esta parte, One take this part, otros toman otra one parte, take another part, pero ninguno quiere tomarlo todo. but nobody wants to take it Dice, all. no, nosotros no creemos esto, No, we don't believe this. creemos esto. We believe this. Entonces cada quien cree a su manera. Everybody believes their own way. Gente buena, Good people, lleno del Espíritu, filled of the Holy Ghost, que filled of the tiene la Spirit. bendición de Dios. They had the blessing of God, Pero la simiente es el problema. but the seed is the issue. Ahí es donde nosotros somos llamados That is when we are called a creer toda palabra. to de Dios. believe all the word of the Lord. Mire esta última escritura, vamos Look hasta at el this final. last scripture. Mateo 24, 28. Matthew 24:28. Ajá, terminemos aquí. Let us finish here. Estas son palabras de Jesús. These are words of Jesus. Porque donde quiera que Amen. estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. For wheresoever the carcass is, there will the eagles be gathered together. El alimento, The food, la carne fresca. the flesh, the fresh meat, Ajá, entonces eso llama a las águilas. that calls the eagles. Pero cuando la carne ya está podrida, But when the meat is already rotten, entonces hay un olor desagradable. there's an awful odor Eso atrae a los buitres. that attracts the The scavengers, vultures. the vultures, Ajá. vultures. Ajá. Entonces usted sabe, ellos dependen del olfato. They depend on their noses. El águila no depende de su olfato, The eagle doesn't depend on their nose. depende de su vista. Amen. They depend on their sight. Amen. Entonces ellos pueden ver de lejos So they can see from far esa off carne fresca que that está fresh ahí. meat that is before them. Entonces Dios, hermano, So escuche. God, listen to this. Vamos a terminar esto. We're going to finish this. Dios, God, en su gran plan, in His great plan, desde el Génesis hasta este día, from Genesis till this day, Él tomó su palabra He took His word y la separó en porciones. and He separated in portions. Entonces le envió una parte So He sent one a part cada generación. to every generation. Blessed be the name of the Lord. Amen. Eso es lo que Dios hizo. That's what God Dios did. le dio una parte de su palabra a Noé. God gave one part of His word to Noah. That's right. Y Amen. todos los que creyeron el mensaje de Correcto. Noé, And all those who believed the message of Noah, esos fueron los hijos de Dios. those were the children of God. Pero esa porción que era de Noé But that portion who belonged to ya no Noah, le servía a Moisés. it didn't work for Moses. That's right. Porque Moisés tenía otra porción. For Moses, another portion. Imagínense que Moisés llega allá a Egipto. Imagine Moses will go to Egypt. Entonces, como todos somos esclavos, Since all we are vamos a slaves, construir un barco let para us salir build de an ark Egipto. to get out from Egypt. Ya no funciona así. It doesn't work no El longer. barco like era that. para Noé, no para Moisés. The ark was for Noah, not for Moses. Entonces, cada generación So every generation, hay una palabra para cada día. there's a word for each day. Y Dios lo mostró en el Antiguo And Testamento. God showed in the Old Testament. Dice que el maná venía del cielo. Amen. He said that the manna will come from Y heaven. cada uno de los hijos de Dios And every single one of the children of tenía que God, recoger el maná they en had el día. to gather the manna in the day. Y el Señor les dijo, And the Lord said, no guarden el maná para el día siguiente, don't keep it for tomorrow. porque al siguiente día estaba lleno de gusanos. For tomorrow will be filled with worms. Pero habían desobedientes. But they were Y disobedient. decían, ¿y si mañana no cae maná? What happened if tomorrow we don't have Yo voy manna? a guardar un poco. I'm going to keep a little bit. Entonces tenían un montón de gusanos. They will have a whole bunch of Es worms. algo terrible. It's something terrible. Era pan del cielo, It was bread of heaven, comida de ángeles.
full of angels, creado por Dios. created by God. Pero al siguiente día tenía gusanos. But to the next day will have Algo worms. asombroso. That's right, amen. Y así es la palabra de And Dios. like that is the word of the Lord. Tenemos que reconocer la palabra de nuestro. We have to recognize the word for our day. Porque la palabra del día anterior For ya the no word sirve. of the day before, it doesn't work no longer. Si Jesús hubiera venido predicando el mensaje de Moisés, If Jesus would have preached a message of Moses, no that's hubiera right, funcionado. it wouldn't have worked. Él era otro día. It was another Era time. otra It generación. was another Era generation. otro mensaje. It was another Y message. él estaba llamando a los And he escogidos. was calling out the chosen ones. Aquí usted va a ver a la simiente de Dios. You will see the seed of God here. ¿Cuándo Correcto. usted es un hijo de Dios? When are you a children of God? Cuando Dios, por su gracia, When God, by His grace, le permite ver la palabra de su día. amen. When God allows you to see the word of your day, Los demás ven todo lo demás de la palabra, the others see the other things from the pero word. no pueden ver la porción de su But they día. cannot see the portion of their day. Esa es la cosa importante. That's the important thing. Por eso dice, That's why it says, donde esté el cuerpo muerto y for fresco, wheresoever the carcass is, fresh, ajá, allí se juntarán las águilas. there will the eagles gather Cuando together. ya se pudrió, When it's rotten already, ya no sirve. it doesn't longer Las is águilas good. ya no vienen. The eagles won't come no more. Entonces vienen los buitres. So the vultures will come. Entonces un día vino Jesús So one day Jesus y came comenzó a predicar el and he started evangelio, preaching the gospel, la buena noticia. the good news. Y los buitres vinieron And the vultures y came le dijeron, and nosotros said, no podemos aceptar tu mensaje. we cannot accept your message. Nosotros Correcto. somos discípulos de Moisés. We are disciples of Moses. Creemos la palabra de We Dios, believe the word of the Lord. la que nos predicó The Moisés. one that Moses preached. Oh sí, la palabra de Moisés era correcta. That's right, the word of Moses Pero was en su right. día But in his day, ya no tenían que seguir alimentándose they de didn't eso. have to feed on that no more. Ahora tenían una Now- nueva, un nuevo mensaje. They had a new message, Un maná fresco a para fresh ese día. manna for this day. Y fallaron. And they failed. Se quedaron comiendo el pan con gusanos They stood eating the bread with worms. y no tomaron el pan fresco de And su- they didn't took the fresh bread of their Y day. así es en cada In the generación. same ways in every generation. Entonces vino el día de Pentecostés. So the day of Pentecost came. Y ahora, And now, solo creer en Jesús no era suficiente. only to believe in Jesus wasn't enough. That's Ahora right. tenía que recibir el Espíritu Now Santo they have to receive the Holy Ghost para entrar y ser parte de la iglesia. to enter and to be part of the church. Y el que rechazó el Espíritu And Santo whosoever rejected the Holy Ghost, perdió su oportunidad. he lost their opportunity. Así como cuando Pablo llegó a Éfeso As Paul, when he reached Ephesus, y allí todos creían en Jesucristo, and all of them believed in Jesus pero Christ, ninguno tenía el Espíritu but Santo. none of them had the Holy Ghost. Y Jesús les dijo, y Pablo les And dijo, Paul said, ¿y ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? had you received the Holy Ghost? ¿De qué estás hablando? What are you speaking of? That's right. Nunca hemos oído de eso del Espíritu Santo. We have never even heard of that Tú Holy vienes Ghost. predicando cosas nuevas. You are preaching ¿sí? new things. Y le digo, pero mire, ¿y cómo se bautizaron ustedes? How were you baptized then? A nosotros nos bautizó el hombre que bautizó a Jesús mismo. The man that baptized Jesus himself baptized us. Juan el Bautista nos bautizó. John the Baptist baptized us. Mira, Oh. qué bien. How good. Pero hay un problema. But there is a problem. Que el that's mensaje de right. Juan el Bautista está en el pasado. The message of John the Baptist is in the past. Porque Juan solo bautizó para arrepentimiento. For John only baptized unto repentance. Porque el Mesías todavía no había For the venido. Messiah hasn't come yet. Pero ahora ya vino, Señor. But now he had come. Entonces dijeron, tiene And they said, razón. well, it's right. Si el Mesías ya está aquí. If the Messiah is here Entonces already. fueron y se bautizaron en el nombre del Señor They Jesucristo. were baptized in the name of the Lord Y Jesus Christ. recibieron el And Espíritu they Santo. received the Holy Porque Ghost. esa era la palabra para el For día. that was the word for that day. Entonces el diablo vino So the devil came a la iglesia de Dios to the church of y God. That's right. comenzó a sembrar la cizaña otra And he vez. started sowing the seed, the tares once Es again. algo triste, hermano. It's something sad in my Pero brother. comenzó a meter doctrinas But equivocadas he en la started putting iglesia wrong original. doctrines in the original church. Y la iglesia se comenzó a apartar. And the church started getting away. Entonces, mientras vienen las edades de la iglesia, While the church ages come, la edad de Éfeso se the apartó un Ephesus poco. got away a little bit. Luego la edad de Esmirna se apartó The más. Smyrna age got even Que further. cuando llegó
la edad del oscurantismo. when it reached the Dark Ages. Allá en los 1200, 1300. In the year 1300, Toda la palabra de Dios se había olvidado. all the word of God was Habían forgotten. iglesias, There were churches, pero adorando como los paganos. but worshiping as the pagans. Entonces vino la luz otra vez. The light came once Y Dios again. envió a un hombre allí, And God sent a man there llamado Martín Lutero. called Martin Luther. Este hombre encontró una Biblia This man- amarrada en el basement de una iglesia. That's right. This man found a Bible tied up, chained up in the basement of a church Con cadenas. with chains. Y este hombre encontró el tesoro. This man found the treasure. Y comenzó a Amen. leerlo. And he started Y reading la it. luz volvió a brillar. And the light shined Y dijo, once again. No es necesario pagarle a la iglesia por And la he said, salvación. it's not needed to pay the church for Usted no salvation. tiene que pagar para You don't sacar have to a los pay muertos del To purgatorio. get death for our purgatory. Dijo, cree en el Señor Jesucristo y Believe serás in the salvo. Lord Jesus Christ Es lo and que you la shall be palabra saved. de Dios dice. That's what the word of Y the Lord la said. luz brilló. And the light shone. Esa fue la palabra para su día. That was the word for the day. Todo está bien. All is well. Pero había más en la palabra. But there was more in the Pero su word. vida terminó. But his life Su ended. ministerio His terminó. minister Y ended. eso fue todo lo que él encontró. And that's what all he Pero found. Dios levantó a otro hombre But God raised another man llamado Juan Wesley, called John allá en Wesley Inglaterra. in England. Este hombre volvió a leer las This escrituras man started reading the y scripture. dijo, es correcto. And he said, it's right, Nosotros it's somos true. salvos por We la are fe. saved by faith. Pero aquí dice, But sin it says- santidad nadie verá al Señor. Without holiness, Y- nobody will see God. Y entonces comenzó a predicar la santificación. So he started preaching sanctification. Y la gente le dijo, And people say to him, tú estás equivocado. you are wrong. Tenemos que seguir creyendo lo que Martín Lutero We have predicó. to keep believing what Martin Luther Pero era preached. otro día. But it was another Era day. más luz. There was more Tenían light. que avanzar. They had to move Tenían on. que alimentarse de la They had palabra to de feed su on the vida. word of the Lord. Pero los que se quedaron atrás, But whosoever remain ahí están behind, todavía. hasta they're este still día. there until this day. ¿Sabe que hay iglesias luteranas You know there's Lutheran churches creyendo lo que Lutero predicó? believing what Luther preached. Ahí están todavía. They're still there. Se quedaron atrás. They remain behind. No siguieron la luz. They didn't follow No, the no light. comieron el maná de su día. They didn't eat the man of their day. Entonces, el día de John Wesley terminó. The day of John Wesley ended. Y había más en la palabra. But there was more in the word. Entonces Dios envió de nuevo So- el bautismo del Espíritu Santo a la tierra. God sent the baptism of the Holy Ghost to the earth once again. Piensen en este privilegio que Estados Unidos tiene. Think of this privilege that the United States have, my Allá brother. en el estado de California. Over there in the state of California, Allí, Amen. en un pequeño lugar, en una calle llamada Azusa, in a little place in a street called Azusa, el Espíritu Santo volvió a caer en la tierra. the Holy Ghost came down once again to earth. Exactamente como en el día de Pentecostés. Exactly as in the day of Pentecost. Y los dones comenzaron otra vez en la iglesia. And the gift began once again in the church. Pero las iglesias luteranas dijeron, But the "Eso es del Lutheran diablo". church said, oh, those are from the devil. Y las iglesias de Wesley, metodistas, And the Methodists said, from creían Wesley, en santidad. they will believe Creían in en sanctification, Jesucristo. they will believe in Jesus Christ. Pero decían, But no, they will say, eso está equivocado. That's madness, that's Todo eso es wrong. del diablo. All of that is from the devil. Pero era la palabra de Dios del día. But it was the word of the Y Lord for tenían that que day. alimentarse de la palabra And they de had to Dios. be fed with the word of the Lord. Pero esa es la luz de Dios avanzando. But that's the light of God moving on. Pero eso no es todo, hermano. But that's not all, my Porque brethren. también la palabra de Dios prometía para este día For the word also promised for this day que Dios tenía que enviar a Elías el profeta that God had to send Elijah the prophet para traer la revelación de todas las to bring escrituras, forth the revelation of all the scriptures, para preparar una novia completamente vestida To- de la palabra de Dios, to prepare a bride completely dressed with the word of the Lord. quitar todas las doctrinas Take equivocadas away all the wrong doctrines. para preparar el grano de trigo To original. prepare the original grain of wheat. Estamos en el fin, We hermano, are at the end, my a brethren. punto de que venga la cosecha, About for the harvest to y come. la iglesia tiene que estar And the preparada. church has to be ready. Y no se puede preparar tomando la palabra de Dios y la palabra del hombre al And mismo he cannot tiempo. get prepared taking the word of man and taking the word of God at the same time. Tiene que ser solo la palabra It pura. has to be only the pure Por word. eso Dios tenía que enviar un profeta. That's why God had to send a prophet. Para Amen. poder llevarnos a la palabra To pura. be able to take it to the Y pure si word. nosotros, Dios nos abre nuestros ojos And if God opens our para eyes poder ver la
la palabra de to be able nuestro to día, see the word of our day. Amen. entonces podemos avanzar We can move on y estar listos para la venida del and be Señor. ready for the coming of the Lord. Entonces, por Amen. eso es que Dios tiene que hablarnos de estas cosas That's why hoy. God has to speak of these things Tiene que, today. tiene que hacernos He despertar. has to wake us up. No es suficiente solo creer en It's Jesucristo. not be enough only to believe in No Jesus es Christ. suficiente solo ser It's santificado. not enough only to be sanctified. Aún recibir el Espíritu Santo. Even to receive the Holy Ghost, Tenemos que recibir toda palabra de we Dios. have to receive all the word of the Y Lord. no podemos rechazar ni una porción de And él. we cannot reject one portion of Usted it. dice, pero yo no la entiendo, You hermano. may say, but I No I es don't importante understand que it. usted la entienda. It's not important for Es you to importante understand que it. usted la crea. It's important for you Si to Dios believe quiere it. que usted la entienda, If God wants Dios you to, se for lo you va a to understand revelar. it, God will reveal it to you. pero si nunca la entiende, But if you never understand no hay it, problema. there's not a problem. Podemos creerla con todo We nuestro can believe corazón. it with all of our Pararnos heart. por toda palabra To de Dios. stand for all the word of God. Oh, que Dios pueda ayudarnos a May entender. God help us understand. Donde esté la carne fresca, Where the fresh meat is at, allí se juntarán las the aguas. eagles shall gather there. Los hijos escogidos de Dios The chosen children of van a God recibir la palabra de su día. will receive the word of their day. Oremos al Señor. Let us pray. Padre, te damos gracias en esta noche Father, we give you thanks this evening por la bendición que nos das for the blessing that you give de us tomar esta palabra. to take this Te word. ruego que tú nos des la revelación de ella. I plead that you give us a revelation of Estamos it. a punto de entrar a la gran cosecha, We Señor. are about to enter the great harvest, Y Lord. queremos recibir toda palabra en nuestro And we corazón. want to receive all the word in our hearts. Porque tú no te vas a llevar media semilla. For you will not take half of the seed. Te vas a llevar la semilla completa. You will take the whole seed. Granos de trigo completos. Grains of wheat, complete Que grains of creen wheat, toda palabra de Dios. that believe all the word of the Que no Lord. se separan de tu palabra. That they don't get away from your No word. importa lo que nadie más diga. Doesn't matter what anybody else said. Ellos no tienen compromisos con nadie. They don't compromise with anybody. Solo con tu palabra. Only by Bendiga your a word, mis Lord. hermanos y hermanas. Bless my brothers and Danos sisters. revelación Give us espiritual. spiritual revelation. En el nombre del Señor In the name of Jesucristo. the Lord Jesus Christ. Amén. Señor. Amen. El Señor les bendiga cada uno. May the Lord bless you all. Amen.